Capítulo 3. Fake Excalibur 3. Nota del autor. Oigan todos. Algunos de ustedes han expresado su preocupación por mi nerfing de Shirou. Déjame asegurarte que ese no es el caso, ya que incluso sin desatar el brazo de Archer, puede rastrear fácilmente fantasmas nobles de rango B según sea necesario. Sin embargo, romper un fantasma sin que le explote en la cara, como es el caso de Clan Ewing 3 Realms, otra sin fantasma por encima del rango B, requiere el uso del brazo de Archer. Entonces, sí, siempre que el noble fantasma esté por debajo del rango B, Shirou puede sacarlo e ir a la ciudad hasta que se le ponga azul la cara o caiga muerto por el agotamiento del prana. Pero para algo superior a B, eso requiere el uso del brazo, y aunque no corre un peligro tan inmediato de ser devorado gracias al tiempo que pasó en el mundo de XD, por el momento, el brazo de Archer sigue siendo más fuerte que él, y sus mundos internos siguen siendo incompatibles. Dicho esto, veamos cómo van las cosas a partir de aquí. Falsa vida 3. Monjas de batalla. Buenos días, Sona. Saludó Tsubaki, la alta vicepresidenta siguió el paso de su rey mientras se dirigían a la escuela, inclinando su cabeza brevemente a modo de saludo cada vez que uno de sus compañeros de estudios gritaba un saludo. Buenos días, Tsubaki. Sona regresó, la heredera Citri levantó la vista de su libro para reconocer a su reina, antes de regresar rápidamente a su página. ¿Ha habido alguna noticia sobre el asunto que discutimos? Tristemente no. Admitió Tsubaki, inclinando la cabeza a modo de disculpa. Aparte de sus registros médicos, certificado de nacimiento y detalles de transferencia, no he podido descubrir nada sobre los antecedentes de Emiya Shirou que pueda disipar nuestras sospechas. Veo. Reflexionó Sona, con expresión tranquila, aunque Tsubaki podía decir por experiencia que su rey estaba preocupado por la revelación. Desde que Rías confirmó que Emiya-kun era la fuente de la energía mágica que se había detectado en el campus, ambas partes habían hecho todo lo posible para determinar sus orígenes. Independientemente de sus lealtades o personalidad, tener un mago corriendo por el campus era un riesgo para la seguridad. El hecho de que dicho mago hubiera hecho todo lo posible para contratarse con el personal y el cuerpo estudiantil hizo aún más necesario determinar si tenía malas intenciones o no. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, ni las redes de información Gremory ni Citri habían podido obtener nada sobre el adolescente más que información básica que pudiera ser manipulada fácilmente con las conexiones correctas. Para hacer las cosas aún más difíciles, parecía saber instintivamente cuando uno de ellos estaba cerca, lo que significaba que el método preferido de Rías de arrinconar a sus objetivos con su encanto y belleza había sido efectivamente neutralizado debido a la extraña aversión de Miya hacia ella y su nobleza. Pero si ese es el caso, ¿por qué no evita al consejo y a mí? Se preguntó, frunciendo ligeramente el ceño mientras intentaba resolver el enigma. Está claro que él sabe o al menos sospecha lo que somos, pero ¿por qué hacer todo lo posible para evitar a los Gremory pero no a nosotros? ¿No veía él su nobleza como una amenaza? Es cierto que, dejando de lado su estatus mutuo como hermanos de los Satan actuales, la propia reputación de Rías como la princesa de la ruina de cabello carmesí superó con creces la suya, pero aparte de su físico no había mucha diferencia entre las herederas Gremory y Citri. De hecho, cuando se trataba de estrategia y tácticas, Sona era la superior de Rías, habiendo seleccionado personalmente a cada miembro de su nobleza para complementarse entre sí, mientras que a Rías, casi literalmente en algunos casos, le habían entregado a sus miembros en bandeja de plata. En retrospectiva, probablemente debería haber hecho un movimiento para arrinconar a Dragón Emperador Rojo antes, murmuró, aunque parte de ella se estremeció ante la idea de admitir a Youdou Issei en el consejo estudiantil. Sagi era bastante malo, pero a pesar de sus defectos, su peón al menos sabía que no debía actuar según sus deseos, mientras que Sona tenía pocas dudas de que Rías tuvo que abusar de dichos deseos solo para mantener a Issei a raya. Aún así, preocuparse muchísimo por minucias no solucionaba nada en este momento. Al final del día, mientras Emiya Shirou era un mago, todavía era un estudiante en la Academia Quo, lo que significaba que mientras siguiera las reglas y evitara causar problemas, Sona estaba dispuesta a darle un poco de holgura. Bueno, eso y el hecho de que prácticamente se había ganado a todo el consejo con su cocina.
Rías todavía se sonrojaba tan escarlata como su cabello cada vez que Sona mencionaba el incidente del Devil's Food Cake. Sona, gritó Tsubaki, su tono tranquilo contradecía una repentina agudeza, el aire alrededor de su reina se espesó mientras ella sutilmente se preparaba para el combate. Por allí. Sona levantó la vista, el libro en sus manos se cerró de golpe mientras seguía la mirada de su reina, entrecerrando los ojos no hacia las figuras sombrías vestidas con túnicas de iglesia que merodeaban por la puerta de la escuela, sino hacia el objeto envuelto en vendas que uno de ellos llevaba en su espalda. Las energías sagradas que emanaban de él causaron que su piel temblara a pesar de la distancia entre ellos. Una espada sagrada, murmuró, luchando por mantener su máscara de calma mientras se encontraba con la mirada de los agentes de la iglesia sin miedo. ¿Qué diablos está pasando por aquí? Un mundo de polvo de hierro y humo de forja. Arrastrándose como hormigas bajo su piel, su carne, violada por un acero extraño, ardía mientras luchaba no por rechazar, sino por incorporar, el acero que era similar pero inherentemente diferente al suyo. Su cuerpo está hecho de espadas. De nuevo se paró en la colina de las espadas, contemplando el interminable crepúsculo de su sueño prestado, con el cuerpo perforado por las espadas de sus enemigos. Su sangre es de hierro y su corazón de vidrio. El sonido del metal llenó el aire, los engranajes gigantes que llenaban el cielo oscurecidos por el smog y el polvo de hierro mientras se sumaban sin cesar a su arsenal. Sobrevivió a través de innumerables batallas. Un campo de cadáveres, talados por sus manos, un árbol cuyas ramas estaban cargadas de cadáveres. Jóvenes y viejos, hombres, mujeres y niños, todos los había matado en nombre de la paz, sin retroceder ni una sola vez. Ahora su cuello llenaba la soga, las lanzas de aquellos por quienes luchaba para proteger perforaban su carne mientras sus líderes miraban imperiosamente, nunca siendo comprendido. Un anillo de luz, una promesa de ayuda, una oferta tontamente aceptada que condujo a un mayor derramamiento de sangre, sus espadas ensangrentadas empuñadas contra su voluntad en nombre de la paz. Siempre estaba solo. Se arrodilló sobre la colina de las espadas, sobre los cadáveres de sus enemigos, sobre los cadáveres de sus aliados, rodeado por todos lados por el pináculo del armamento, las espadas de héroes y villanos por igual. Embriagado por la victoria en la colina de las espadas solo se arrodilló, solo para siempre, negado para siempre el descanso que merecía, negado para siempre el derecho a elegir entre quitar o salvar una vida. Por tanto, su vida no tiene sentido. Otra batalla, otro llamado al deber. Contra su voluntad, se pone de pie, su alma le grita a su cuerpo que se detenga cuando sus espadas, una vez preciosas, aparecieron en sus manos. Su cuerpo ciertamente estaba hecho de espadas. Shirou se despertó con un grito, los ojos ocre del farsante se abrieron con alarma mientras extendía la mano como para detener a alguien, solo para parpadear, la imagen siempre distante de la espalda del contraguardián vestido de rojo desapareciendo de su vista, reemplazada por la imagen de su habitación en la mansión de Azazel. ¿Cuándo? Comenzó, preguntándose cómo diablos había llegado a su habitación, solo para hacer una mueca ante el dolor agudo y ardiente en su costado izquierdo. Su mano derecha se levantó para agarrar su hombro izquierdo con fuerza mientras cerraba los ojos. Regresa, murmuró, visualizando una especie de muro entre los circuitos que conectan el brazo de Archer con su cuerpo, un ejercicio puramente mental que le habían enseñado para ayudar a diferenciar entre sus recuerdos y los del Caballero Rojo. Regresa, naturalmente, hubo algo de resistencia, el prana del brazo luchaba contra su voluntad mientras luchaba por invadir sus circuitos, pero finalmente logró separarlos, manteniendo la barrera que Rin le había enseñado a mantener por el momento, permitiendo solo un mínimo goteo de invasividad. Prana a través. Ha pasado un tiempo desde que tuve que luchar para obligarlo a retroceder, murmuró, haciendo una mueca mientras abría los ojos, mirando la extremidad envuelta como si fuera un animal con una correa. Supongo que me he estado esforzando demasiado, independientemente de lo que se pueda decir sobre Kotomine Kirei, las habilidades del hombre como sacerdote y mago habían sido la verdadera cosa, permitiéndole llevar a cabo una hazaña que, por supuesto, rayaba en lo milagroso cuando él, en oposición directa a la providencia natural, trasplantó con éxito el brazo de un espíritu heroico a un humano. Por supuesto, el brazo debería haber desaparecido en el éter cuando Archer se desvaneció.
Fue un testimonio de las habilidades de Kirei que el hombre hubiera podido injertar la extremidad en los circuitos mágicos de Shirou, permitiéndole permanecer en este mundo usando su propio prana como fuente de poder. Honestamente, Shirou no sabía lo que Archer había estado pensando cuando propuso la operación, pero tal como estaba, el brazo, o el fantasma artificial como él lo había llegado a considerar, era a la vez su arma definitiva y su instrumento de destrucción. Por un lado, le alimentaba pasivamente con los recuerdos, la historia de Archer y, lo que es más importante, su experiencia de batalla y su conocimiento de Projection Magecraft. Por otro lado, dejando de lado sus orígenes compartidos, había una marcada diferencia entre el mago Emiya Shirou y el contraguardián convocado como el arquero del quinto sentido del cielo. Archer se había arrepentido de apegarse a sus ideales después de haber sido traicionado por ellos y, a su vez, verse obligado a traicionarlos después de convertirse en un contraguardián, mientras que Shirou voluntariamente dejó de lado esos ideales para proteger a aquellos importantes para él, solo para que el mundo escupiera sobre sus acciones. Si lo castiga por atreverse a ser egoísta después de tanto tiempo. Al final, eran dos personas completamente diferentes y, como resultado, sus mundos internos, la base misma de su magia, chocaron y se separaron en un intento por dominar, ya que no importa cuán similares fueran en la vida, un humano ser no podía compararse con un espíritu heroico, hasta el punto de que incluso aprovechar las habilidades del fantasma artificial por un segundo corría el riesgo de que Shirou fuera tragado por completo por el flujo del poder de Archer. Fue por esta razón que Kotomine le había dado la sábana santa de Martín, un arma conceptual que les permitió sellar parcialmente los restos de los circuitos de Archer dentro del fantasma artificial. Si bien está lejos de ser una solución perfecta, ya que incluso sin emplear Magecraft Prana fluyó continuamente a través del cuerpo, lo que obligó a Shirou a erigir inconscientemente una barrera entre su circuito y los arqueros para evitar que se activaran, disminuyó la tensión sobre él hasta el punto de que pudo vivir una vida ordinaria. Por el lado positivo, incluso con el efecto reducido, el impulso pasivo de las habilidades de Shirou le permitió superar fácilmente las de un humano normal. En el lado negativo, la retroalimentación inicial resultante al mover el brazo durante un periodo prolongado de tiempo con el circuito activo era similar a ser cortado y apuñalado por su propio cuerpo. Durante su experimento controlado inicial, en el que deshizo parcialmente las ataduras para poner a prueba sus límites, la pura agonía había sido tan intensa que honestamente no podía recordar lo que había estado haciendo cuando volvió en sí, salvo que había escapado por poco de la muerte en la cima. Una colina de espadas. Había sido la primera vez en 10 años que realmente temía por su vida, como lo había hecho durante la noche que deambuló por el fuego de Fuyuki. Incluso ser perseguido por Lancer, mirar fijamente a Berserker o luchar contra Gilgamesh no lo había asustado hasta el punto de temer por su vida. Incluso hubo momentos en que consideró cortar la maldita cosa, pero sin eso no habría podido estar junto a Rin e Ilia cuando fueron a enfrentar a Souken y Sakura. Eso, y una parte de él había querido estar a la altura de la idea propuesta por Kotomine. Que si perfeccionaba sus habilidades hasta el punto de que coincidieran con las de Archer, sería capaz de hacer suyo el brazo sin tener que depender de la sábana santa para hacerlo. Sellarlo. Como alguien cuya vida se había construido sobre ideales prestados y defectuosos, la idea de ir más allá de depender de las habilidades de Archer, para tomar lo que el Counter Guardián había desarrollado y hacerlo suyo, era algo que Shirou encontraba totalmente atractivo. Si bien realmente no había habido tiempo para experimentar antes de partir a destruir el Grial, desde que despertó y recuperó su fuerza, el Faker había usado su tiempo libre para desarrollar cuidadosamente lo poco que había obtenido del conocimiento de Archer sobre magia de proyección. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, todavía no podía rastrear fantasmas nobles de rango A sin depender del poder del fantasma artificial, ni podía romper un fantasma sin correr el riesgo de que le explotara en la cara. Aún así, el hecho de que simplemente estuviera postrado en cama después de usar Cranewing era prueba suficiente de que estaba mucho más cerca de dominar el brazo de lo que jamás hubiera estado en casa, un hecho que atribuyó en parte a la sobreabundancia de prana y la falta de interferencia de Gaia.
Gracias a esto, pudo aumentar la cantidad de tiempo que podía interactuar con la extremidad, lo que esencialmente le permitió tratar los recuerdos de Archer como notas de trucos, lo que combinado con los costos reducidos de Tracing hizo que fuera mucho más fácil progresar con su hechicería elegida que antes. Dicho esto, si bien podía rastrear cualquier cosa hasta el rango B, las únicas armas con las que se sentía cómodo empuñando en la batalla eran Kanzo y Bakuya, las espadas gemelas casadas que, si bien eran noble fantasmas, carecían de un verdadero dueño, lo que permitía a Archer y Shirou por poder, para incorporarlos a su estilo personal con relativa facilidad. Por lo menos sé que usar Cranewin no me matará. Reflexionó, sonriendo irónicamente mientras salía de la cama, haciendo una mueca al sentir las sábanas manchadas de sudor, tomando nota mental de cambiarlas mientras se dirigía a la ducha, solo para detenerse al ver la puesta de sol afuera. Maldita sea, me perdí un día entero, murmuró, la irritación combatiendo con la resignación mientras tomaba una toalla y se dirigía al baño, esperando que Azazel no se olvidara de llamar para explicar su ausencia, ya que no tenía ganas de ir. En una discusión con Sona, quien sin duda le echaría la culpa a su trabajo de medio tiempo. Espero no haberme perdido nada en la escuela. Sala del Club de Investigación Oculta de la Academia Kuo. El aire normalmente jovial del Club de Investigación de lo Oculto estaba decididamente tenso esa tarde, mientras los miembros de la nobleza de Rías Gremory se reunían para la reunión entre su rey y dos enviados de la iglesia. Que los representantes de la iglesia buscaran audiencia con un diablo era bastante extraño, que dichos enviados estuvieran en posesión de espadas sagradas tenían a Rías en guardia. Fue instintivo. La mera presencia de una espada sagrada era repugnante para los demonios, un claro recordatorio de la amarga enemistad entre ellos y el cielo, una enemistad que nunca había desaparecido realmente ni siquiera durante los siglos de Alto el Fuego desde la última gran guerra. Fue bastante desconcertante para Issei, el peón dividido entre su deseo de proteger a Rías y sus compañeros de peraje y su incomodidad de que uno de los portadores de la espada sagrada no fuera otro que Shidou Irina, su amigo de la infancia quien, como resultó, en realidad había sido una niña todo este tiempo. ¿Desde cuando mi vida se convirtió en un anime de harén? Se preguntó, no es que se estuviera quejando, claro, si no fuera por el hecho de que hacerlo resultaría en el castigo divino, estaría agradeciendo a Dios todos los días por ponerlo en esta situación. Simplemente fue bastante desconcertante descubrir que el chico con el que básicamente andabas desnudo era una linda chica que andaba matando demonios en una misión de Dios. Aunque, de nuevo, considerando la mirada apestosa que su compañera, Xenovia, les estaba enviando, probablemente no era tan descabellado en absoluto. Desde el momento en que la encontró durante su reunión con Irina anoche, la chica de cabello azul había emitido esta aura opresiva, como si apenas se estuviera conteniendo para sacar la enorme espada que llevaba y lanzarla desde la cabeza de Issei. Como tal, Issei sintió que las preocupaciones de Rías estaban más que justificadas y compartió su creencia de que cuanto antes descubrieran lo que la pareja quería, antes podrían ver su espalda. Como saben, habló Irina después de las presentaciones. La iglesia ha reclamado posesión de 6 de las 7 espadas Excalibur, confiando 2 a cada una de las 3 ramas principales del cristianismo. 2 en la sede de la Iglesia Católica en el Vaticano. 2 con los protestantes. Y 2 con la Iglesia Ortodoxa Oriental, ¿correcto? Preguntó Rías, ganándose un asentimiento de confirmación por parte de Irina incluso cuando Issei se preguntaba dónde podría estar la séptima Excalibur, la idea de algo así corriendo sin control lo preocupaba a nivel instintivo. Bien. Irina continuó, su expresión tan brillante como siempre, aunque sus palabras tenían un trasfondo de seriedad mientras continuaba. Sin embargo, no hace mucho, los ángeles caídos asaltaron las ramas y se llevaron una Excalibur de cada una. No hace falta decir que Issei no fue el único alarmado por esa revelación, aunque probablemente le tocó mucho más cerca, dado que se había convertido en un demonio en primer lugar. Todavía podía recordar la sonrisa en el rostro de Rainare cuando los caídos le pidieron que muriera, apuñalándolo en el corazón con una lanza de luz y dejándolo pudrirse como un animal atropellado.
Incluso después de haberse vengado, incluso después de que Rías hubiera usado su poder de destrucción para borrar a los caídos de la faz de la tierra, el dolor que ella le había infligido a él y a Asia había dejado cicatrices que nunca habían sanado adecuadamente. Y probablemente nunca lo haría. Después de todo, nunca olvidaste realmente tu primer amor, y aunque resultó que todo fue un acto por parte de Rainare, Issei honestamente la había amado a pesar del breve tiempo que estuvieron juntos. Como resultado, había llegado a considerar a los ángeles caídos con más inquietud que sus hermanos, quienes hasta la fecha no habían hecho nada más que administrar la retribución divina cada vez que él, o cualquier diablo, cometía el error de alabar a Dios u ofrecer oraciones en su nombre. Como tal, enterarse de que los caídos estaban en posesión de 3 espadas sagradas clase Excalibur fue una especie de shock. Estos son de los que nos quedan, reveló Zenobia, levantando su arma envuelta en forma de cruz para dar énfasis, Issei temblando ante la presencia del aura sagrada que podía sentir debajo de las vendas. El Vaticano me ha confiado la destrucción de Excalibur. Y el mío es Excalibur Mimicry. Irina chirrió, sonriendo alegremente mientras se quitaba la capa, dándole a Issei un breve vistazo de su seno izquierdo antes de señalar lo que parecía ser una cinta de encaje envuelta alrededor de su brazo expuesto para revelar una simple cinta envuelta alrededor de su bíceps. Afortunadamente puede asumir cualquier forma que el usuario necesite, así que a diferencia de Zenobia, la sede de la iglesia protestante no tuvo que sobornar a nadie para poder pasar la aduana. Irina, murmuró Zenobia, la representante católica mirando fijamente a la amiga de la infancia de Issei, su ojo temblando por alguna razón insondable. No había ninguna razón para decirles eso. Oh, vamos Zenobia. Irina lo reprendió con un puchero. Incluso si son demonios, dada la situación, ¿no es mejor que confiemos unos en otros? Le guiñó un ojo a la nobleza Gremori, aunque Issei de alguna manera sabía que estaba destinado a él en particular. Además, no soy tan débil como para que conocer la habilidad de mi espada les dé una ventaja. Ya veo, reflexionó Rías, con una sonrisa engañosamente tranquila adornando sus rasgos mientras miraba a la pareja frente a ella calculadoramente. Bueno, entonces, habiendo escuchado todo eso, solo puedo suponer por tu deseo de hablar conmigo que hay algo que tus superiores necesitan. Ella sonrió ante el ceño fruncido de Zenobia. Entonces dime cómo podemos servirte. Nuestra petición, comenzó Zenobia, solo para fruncir el ceño y sacudir la cabeza brevemente. No. Nuestra orden es que no se involucren en absoluto. Ella comparó la mirada de Rías con una propia. Mantendré las cosas simples. La batalla que se avecina es entre los caídos y la iglesia. Como tal, apreciaríamos que ustedes, los demonios, no interfirieran. Están locos. Issei tragó saliva, temblando de anticipación cuando el poder de Rías aumentó durante una fracción de segundo. El peón pervertido se acercó a una nerviosa Asia mientras Koneko apretaba los puños y Akeno comenzaba a sonreír de esa manera sexy y peligrosa que prometía dolor y placer en igual cantidad. Eso suena como una acusación. Rías notó su tono cordial, pero con un tono de desafío mientras continuaba mirando fijamente a Zenobia. ¿Tienes miedo de que nosotros, los demonios, nos pongamos del lado de los ángeles caídos para evitar que recuperes las Excaliburs robadas? El cuartel general lo mencionó como una posibilidad, sí. Zenobia admitió sin miedo. El respeto de Issei por las entrañas de la mujer aumentó incluso cuando cuestionó su cordura. Después de todo, ustedes los demonios desprecian las espadas sagradas. ¿No tendría más sentido que sus intereses coincidieran con los de los ángeles caídos? Está jodida, murmuró Issei, resistiendo el impulso de ofrecer una oración por el usuario de la espada sagrada, ciertamente atractivo, sabiendo por experiencia que solo la moderación de Rías impedía que su rey redujera todo lo que tenía delante a nada con su poder de destrucción. Por eso nuestros superiores le piden formalmente que se mantenga al margen de nuestros asuntos. Zenobia continuó, ya sea descuidada o despreocupada por el inminente callejón sin salida sentada a 2 pies frente a ella. Incluso si eres la hermana menor de Lucifer, si descubrimos que te has puesto del lado de los Grigori, se nos han dado órdenes estrictas de matarte.
Por un momento, Rías en realidad parecía como si estuviera a punto de desatar el infierno, literal y figurativamente, sobre Xenovia por su rudeza, pero la mención de su hermano mayor, Sirsex Lucifer de los cuatro grandes Satán, la calmó un poco. Ya veo, los superiores deben estar desesperados si fueron tan lejos como para informarte de mi relación con Satán. Ella sonrió tímidamente ante el ceño fruncido de Xenovia. Sin embargo, dado que está claro que descuidaste hacer tu investigación más allá de eso, te haré esto simple. No hay ninguna posibilidad en el infierno de que yo, o cualquier miembro de mi nobleza, alguna vez manche el nombre de la casa Gremori o el de Satán Lucifer al ponerse del lado de los ángeles caídos. Veo. Xenovia notó, en realidad pareciendo divertida por las palabras de Rías por alguna razón. Solo escuchar eso es suficiente para mí. A decir verdad, dejando a un lado las instrucciones del cuartel general, nunca creí realmente que la hermana menor de Lucifer sería tan estúpida como para aliarse con ella misma. Con los Grigori. Tu fe es humillante. Rías respondió, claramente divirtiéndose ahora que habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, habiendo dicho eso, debes entender que tampoco ofreceré ayuda a tu lado. Naturalmente. Xenovia reconoció. A decir verdad, estamos satisfechos con que simplemente aceptes no involucrarte en absoluto. Incluso si mejorara nuestras probabilidades, nuestros superiores preferirían evitar cualquier posible conflicto que pueda surgir si la hermana de Lucifer se pone del lado de los Iglesia. Miró a Irina y los dos se pusieron de pie al unísono. Gracias por tu tiempo, ya nos veremos libres. ¿No quieres tomar un poco de té antes de irte? Preguntó Rías, señalando a Keno, quien se movió para preparar los bocadillos solo para hacer una pausa mientras Xenovia sacudía la cabeza, para decepción de Irina. No, gracias, no estoy aquí para hacerme amigo de los demonios. La católica respondió, ignorando las miradas que le enviaban mientras giraba sobre sus talones, solo para detenerse cuando sus ojos se encontraron con los de Asia preocupada. Ya veo, cuando te vi en la casa de Yodoisa y pensé que podrías ser tú, se giró. Para enfrentar al confundido obispo dime, ¿eres tú la bruja, Asia Argento? Asia se estremeció como si le hubieran golpeado en la cara, la ex santa doncella bajó los ojos avergonzada incluso mientras Issei se erizaba, apretando su puño izquierdo en preparación para convocar su Sacred Gear. Dios mío, eres tú. Exclamó Irina, aparentemente inconsciente del cambio en la atmósfera. Había oído que fuiste desterrado porque podías curar a los ángeles caídos y a los demonios, pero esta es la primera vez que escucho que te has convertido en un demonio. Si bien el tono de Irina implicaba que no quería decir nada con sus palabras, eso no disminuyó el efecto que tuvieron en Asia, quien ni siquiera pudo reunir la fuerza para mirarlos a la cara. Pensar que alguien alguna vez reverenciado como un santo podría caer lo suficientemente bajo como para siquiera considerar convertirse en un demonio, murmuró Xenovia, el disgusto en su tono era como otra bofetada hacia dime, ¿todavía crees en Dios, Asia? Argento. No seas tonta Xenovia. Irina se rió entre dientes, agitando una mano con desdén, sin prestar atención a la creciente incomodidad de Asia. Ella es un demonio, ¿verdad? No hay manera de que todavía crea en Dios si cayera tan lejos. No. Respondió Xenovia, sin dejar de mirar la forma temblorosa de Asia. Hay quienes a pesar de traicionar las enseñanzas, siguen siendo algo piadosos, como para castigarse a sí mismos por sus pecados. En realidad, se preguntó Irina, parpadeando ante la revelación, como si la idea de que un demonio sintiera culpa fuera algo nuevo para ella. ¿Es eso cierto, Asia-san? ¿Aún crees en Dios incluso después de convertirte en demonio? Es cierto. Admitió Asia, su voz suave, llena de lágrimas no derramadas. Nunca he sido capaz de dejarlo ir, creí en Dios toda mi vida, incluso cuando se cayó, incapaz de decir palabras sobre el sufrimiento que había soportado a manos de la iglesia, que la calificó de bruja, y los caídos, que la cogieron solo para matarla por su Sacred Gear. ¿Es eso así? Xenovia notó, su mirada se endureció mientras se giraba hacia el obispo, espada sagrada en mano, aunque aún no había quitado las envolturas en ese caso, deberías permitirnos cortarte en este instante en el nombre de Dios. Permanece, incluso si has pecado, Dios extenderá su mano en perdón.
Corta la mierda. Issei gruñó, sorprendiendo incluso a Rías, quien se congeló mientras se levantaba de su asiento. El peón se interpuso entre Asia y Zenobia, con los dientes apretados hasta el punto de romperse mientras desafiaba al católico a dar un paso más hacia ustedes, imbéciles, fueron los aquellos que la pusieron en un pedestal como santa en primer lugar, pero luego tienes las agallas de tildarla de bruja por usar su Sacred Gear para curar a alguien necesitado y expulsarla al mundo sola. Te bajas. Un santo genuino puede sobrevivir solo gracias al amor de Dios. Zenobia respondió, igualando la mirada del diablo. Que ella deseara algo más que sus bendiciones simplemente significaba que nunca fue apta para ser una santa. ¿Estás diciendo que si Asia hubiera amado verdaderamente a Dios, entonces nada le habría sucedido? Issei respondió con vehemencia, enojado como el infierno por su declaración. Es curioso, no recuerdo que el supuesto amor de Dios le haya hecho ningún bien a su hijo. Issei-san. Asia jadeó, un sentimiento compartido por Irina mientras los ojos de Zenobia se abrieron con indignación ante la blasfemia que el diablo acababa de expresar, sus dedos apretando alrededor de la empuñadura de su espada casi instintivamente. No deberías. Dios no hizo Yakshit para salvar a Asia, una de las personas más amables e inocentes del mundo, cuando los ángeles caídos intentaron robar su Sacred Gear. Issei persistió, demasiado lleno de vitriolo y justa ira como para importarle lo que estaba diciendo. Si ustedes, imbéciles, piensan siquiera en dañarle un pelo de la cabeza después de que ella finalmente pueda vivir la vida que quería, pasaré el resto de mi vida haciendo eso. ¿Te arrepientes? Palabras duras de un demonio de clase baja. Murmuró Zenobia, entrecerrando los ojos ante el desafío en las palabras del peón. ¿Debería tomar eso como una declaración de guerra contra toda la iglesia? Incluso si no lo es, los aceptaré a todos. Gritó una voz familiar. Los ojos de Issei se abrieron cuando vio a Kiba apoyado contra la pared, sus rasgos increíblemente hermosos en un ceño feroz mientras miraba la espada sagrada de Zenobia con asesinato en sus ojos. ¿Quién eres? Exigió Zenobia, entrecerrando sus propios ojos ante la animosidad que sintió por parte del caballero, incluso el buen humor perpetuo de Irina desapareciendo ante el hecho de tal abierta hostilidad. Supongo que podrías llamarme tu senpai. Reflexionó Kiba, la sonrisa en sus labios contradecía la mirada fría en sus ojos mientras miraba no a la monja, sino a su espada. Aunque, a decir verdad, aparentemente me consideraban un fracaso. Ya veo, murmuró Zenobia, su expresión ilegible mientras miraba entre Kiba y Issei. Parece que has sido negligente al disciplinar a tus sirvientes, Rías Gremory. Espero que no te importe si les doy una pequeña lección de modales. Solo llévalo afuera. Rías suspiró, sujetándose el puente de la nariz, como si estuviera luchando contra un dolor de cabeza. Además, estoy segura de que no necesito recordarte lo que sucederá si les dañas permanentemente. Oh, ten la seguridad de que no necesitaremos hacer todo lo posible. Zenobia respondió con confianza, su tono burlón mientras sonreía. Sin embargo, será mejor que vengan hacia nosotros con la intención de matar, de lo contrario esto no durará mucho. Una paliza épica después. Y en verdad, no fue así. Incluso a toda velocidad, ni Issei ni Kiba habían logrado asestar un golpe decisivo a ninguno de los portadores de la espada sagrada, aunque Issei culpó de su pérdida únicamente a la interferencia de Koneko. ¿En serio? ¿Qué carajo Koneko-chan? Murmuró, mirando a la torre de pelo blanco, incluso mientras ella le devolvía una mirada inexpresiva. No fue como si antes hubiera destruido tu ropa a propósito. Si no le hubieras avisado a Irina, ella nunca habría sabido que se acercaba la rotura de mi vestido. No es que ver a su amiga de la infancia con su traje de batalla careciera de cierto atractivo. Para el traje de batalla de un portador de la espada sagrada, el traje negro escandalosamente ajustado dejaba muy poco a la imaginación. Bueno, para la imaginación normal, eso es. Actualmente Issei estaba trabajando horas extras mientras registraba cada detalle de memoria. Te sugiero que la próxima vez que crucemos espadas, te esfuerces en mantener la calma, senpai. Advirtió Zenobia mientras se alejaba de la forma boca abajo de Kiba, ignorando la mirada de odio que el caballero le dirigía a su espalda mientras se arrodillaba para recoger su capa. Confío en que estés satisfecha, Rías Gremory.
Sí, estoy agradecido por su diligencia para garantizar que no sufrieran lesiones permanentes. Rías regresó mientras Zenobia se reemplazaba su capa. Solo por curiosidad, ¿pudiste determinar el nombre del caído que robó las Excaliburs? Tenemos confirmación de que el culpable es un líder de la facción Grigori. Zenobia respondió, su tono sombrío. Más exactamente, el culpable ha sido Cocabiel, la estrella caída del cielo. Cocabiel. Exclamó Rías, incluso Kiva parecía alarmado por la revelación desde su posición boca abajo en el césped. Espera, no me digas sabiendo eso, la iglesia solo los envió a ustedes dos. Están tratando de morir. Haremos todo lo necesario para mantener las Excaliburs fuera del alcance de los caídos. Zenobia respondió, su expresión fría ante la preocupación de los demonios incluso si eso significa desperdiciar nuestras vidas. Entendemos muy bien los peligros, Gremori-san. Irina les aseguró con una pálida sonrisa. Ya ha habido una baja. Un sacerdote de la iglesia ortodoxa que vino a explorar el lugar fue asesinado anoche. Conozco al hombre del que estás hablando. Kiva gritó mientras luchaba por ponerse de rodillas, con los dientes apretados por el dolor de su herida. Fue asesinado por Fred Selsen, empuñando una Excalibur con la forma de Chris. Selsen liberado, murmuró Zenobia, su expresión se volvió sombría incluso cuando Issei y Asia expresaron su alarma ante el nombre del lunático y Excalibur rápidamente, eso complica un poco las cosas. Tal vez no tanto como crees. Kiva respondió, sonriendo burlonamente a la pareja. No me importa particularmente si me creen, pero durante mi pelea con Fred, un tercero se unió y destruyó la Excalibur. ¿Qué? Irina jadeó, la monja de batalla protestante miraba boquiabierta al caballero alarmada, mientras que Zenobia decidió marchar hacia adelante, agarrándolo por el cuello y levantándolo a pesar de las protestas de los demonios. ¿Quién fue? Exigió la Batlenum de cabello azul, presionando el borde envuelto de destrucción contra la garganta de la rubia, claramente sin humor para juegos. ¿A dónde fueron? Contéstame. Honestamente, no podría decirlo. Respondió Kiva, haciendo una mueca incluso mientras miraba desafiante a los ojos de Zenobia. Ya había sido cortado por la espada sagrada en ese momento. Si quienquiera que fuera no hubiera saltado, Fred me habría cortado la cabeza. Ignoró la mirada de alarma de Rías. Todo lo que sé es que luchó con espadas chinas gemelas que tomaron la forma de alas de ángel cuando destruyó la Excalibur. Ángel Winx, un usuario de Sacred Gear. Irina se preguntó incluso mientras Zenobia fruncía el ceño. Quienquiera que sea, no puede estar afiliado al Vaticano o a los protestantes Sirius e Sternblades. ¿Notaste algo más sobre él? Nada, respondió Kiva, como dije, ya había sido cortado por la espada sagrada de Fred, así que mantener los ojos abiertos fue bastante difícil. La última vez que vi que estaba recogiendo los fragmentos de Excalibur después de que Fred se escapara. Así que hay un tercero involucrado en todo esto. Murmuró Zenobia, su expresión oscura mientras soltaba el cuello de Kiva, mirando al caballero mientras él la miraba. Te agradezco la información, senpai, pero de ahora en adelante por favor asegúrate de no involucrarte. No te metas más en nuestros asuntos. Vámonos, Irina. Ah, bien. Irina tartamudeó, deteniéndose solo para despedirse de Issei y prometerle juzgarlo más tarde antes de apresurarse a seguir a su compañero a donde quiera que fueran, dejando que el grupo de los demonios de Gremori se ocupara de los suyos. Nota del autor. Y ese es el capítulo 3. Lo siento por aquellos que esperaban un capítulo más lleno de acción, pero con Shirou recuperándose no ha habido muchos cambios. Kiva y Issei todavía son pisoteados por las Batlenuns, aunque ahora tienen una Excalibur menos de la que preocuparse. Además, solo para aclarar las cosas, Mimi puede cambiar su forma para adaptarse a su portador, por lo que el comentario de Irina acerca de que la iglesia protestante no usa las hojas orientales no se aplica a su Excalibur. Si quisiera, podría convertirla fácilmente en un Soyander o un arma de asta. La katana es simplemente su elección preferida, probablemente debido a que es de ascendencia japonesa.